Y para seguir hablando y ahondando en este polémico tema que es sin duda alguna la noticia del día, tenemos hoy en el estudio a Silvia Juliana Miranda, quien es la gerente regional de Profamilia. Señora Miranda, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, Camila. Ustedes en Profamilia, ¿cómo reciben esa propuesta del fiscal general? Que sabemos que igual hay muchos sectores que venían trabajándolo y trataban de proponerlo a la sociedad desde hace bastante tiempo. ¿Lo reciben de manera positiva? ¿Lo ven factible? Bueno, Profamilia desde sus inicios siempre ha trabajado por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, así que respetamos pues las diferentes propuestas, posiciones que haya frente al tema, no solamente del aborto, sino sobre los temas que tengan que ver con el acceso a derechos sexuales y reproductivos. En este momento Profamilia está enfocada en hacer que una sentencia que ya existe desde el año 2006, que implica bastantes avances jurisprudenciales en el tema, sea una realidad. Estamos enfocados en prestación de servicios seguros, estamos enfocados en informar a las mujeres, entonces creo que pues este tipo de propuestas y de postulaciones deben ser llevadas a los escenarios pues, indicados para que sean evaluadas, debatidas y por supuesto estamos en toda la disposición de participar en esos escenarios para aportar desde nuestro hacer y desde nuestro saber como expertos en el tema. Doctora Miranda, quiero preguntarle por algo que dijo el ministro de Salud ahora en la nota que escuchamos. Dijo, con la sentencia de la Corte Constitucional despenalizando el aborto en 3 casos, no es necesario este proyecto de ley para seguir avanzando en la búsqueda de una no prohibición del aborto. ¿Usted está de acuerdo? A mí me parece que son 2 cosas distintas pero complementarias. Yo creo que es un comentario muy importante que hace el señor ministro, porque en diferentes escenarios ha sucedido que se cae un decreto, que se cae alguna norma sobre el tema, algún tipo de regulación, y se piensa, se desinforma a la población pensando que por eso ya el aborto no es una realidad en Colombia. Y creo que es un aporte importante que nos hace el señor ministro al decirnos, independientemente de lo que pase con esta propuesta o con otras propuestas, la sentencia existe. Y así salga o no salga esta u otras postulaciones de diferentes escenarios, existe en Colombia el aborto y está despenalizado en 3 causales y no va a dejar de ser así porque este tema salga o no salga. Exacto, solamente aclaremos que la despenalización se da en 3 casos y que el proyecto de ley abarcaría todos los posibles casos en las primeras 12 semanas de embarazo. ¿Qué tanto podría aumentar el número de abortos en el país si se legaliza sin restricciones el aborto? Bueno, es una pregunta interesante, no existe una estimación sobre el tema, sin embargo hay estudios importantes, por ejemplo, publicados en la revista Lancet, que es una revista indexada muy importante, en la que hablan de que la liberalización de las normas del aborto generan inicialmente un incremento del número de abortos por una obvia razón, información, apertura del tema, las mujeres pueden acceder, es un fenómeno natural, pero posteriormente hay una disminución de los mismos. Esto va ligado necesariamente, porque no debemos hablar solo del aborto, de todas las estrategias intersectoriales e interinstitucionales que haya sobre educación, ¿sí? Fortalecimiento de los derechos, acceso a información, acceso a servicios seguros. Entonces, si se da todo ese escenario de situaciones alrededor de los derechos, no solamente aborto y ya, sino todo esto de información, educación y demás, pues hace que posteriormente haya también una disminución. Acá se ha centrado también la discusión entre los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo versus los derechos pues, de una criatura que viene y pues no tiene la capacidad de opinar y decidir si va a venir al mundo o no. Aquí, doctora Miranda, ¿por qué razón permitir el aborto en todos los escenarios, no solo en las 3 causales, es defender los derechos de la mujer? Bueno, Profamilia ha sido enfática en establecer que hay un derecho que es muy claro y es el derecho a la autonomía reproductiva, que es el derecho de la mujer, el derecho a la vida también, el derecho a la libertad. Hay una cantidad de derechos humanos que están alrededor de no solamente el tema de aborto, sino del tema de la salud sexual y la salud reproductiva. Entonces, Profamilia es enfática en no entrar en ese tipo de detalles en este momento, sino en hablar claramente de lo que la sentencia C355, que es en el marco en el que nuestra institución siempre se mueve, en el marco de la legalidad, en el marco de las normas existentes. Entonces, somos enfáticos en decir, existe la sentencia, habla de un derecho a la autonomía reproductiva, habla de un derecho al acceso a servicios seguros, habla de una despenalización en 3 causales y en ese marco es en el cual nosotros prestamos nuestros servicios. Pues doctora Miranda, gerente regional de Profamilia, muchas gracias por venir a hablar de este tema que sin duda alguna le interesa a muchas mujeres, pero también a muchos hombres. Feliz noche. Gracias a ustedes, muy amables por la invitación.